para honrar la puntualidad de quienes han llegado puntualmente. Bueno, primero que todo, muchas gracias a quienes aceptaron esta invitación. Digamos que a pesar de lo reiterado de este tipo de situaciones con estos temas en particular, no deja de sorprenderme la aparente poca acogida que los mismos tienen. Es bien curioso. Digamos que en alguna medida lo podría explicar con aquello de que las personas estamos muy ocupados atendiendo cosas urgentes y por estar atendiendo lo urgente no atendemos lo importante. Y este tema con nuestros hijos, no el tema con nuestros hijos, sino la necesidad de prepararnos para apoyar a nuestros hijos, no parece muchas veces que fuese tan importante. Por eso valoro inmensamente su presencia aquí y el comentario no va para ustedes, sino para los que no están. Entonces, desde esa reflexión que, como les digo, no deja de sorprenderme porque es algo reiterativo, vamos a comenzar. Muy bien. Esto surge a raíz de una propuesta de nuestro trabajo con lo que hemos llamado el seminario taller Crecer Juntos, que hemos lanzado dirigido a padres con hijos pre y adolescentes. Y esta inquietud surge desde varias perspectivas. Una de ellas, que algunos padres me han manifestado su interés en este rango de edad. Estamos hablando de niños menores de 10 años y parte del segundo septenio entre los 7 y los 14 años, básicamente el segundo septenio entre 7 y 14 años. Dado que nosotros tenemos algunos talleres para chicos, pero después de 10, 12 años de edad. Y aquí estamos dirigidos a desde niños mucho más pequeños, pero sobre todo esto va dirigido a los padres. Entonces, de ahí surge esta masterclass que hemos programado para hoy y que la hemos titulado, o la hemos llamado, Navegando la pre y la adolescencia juntos. Así como el taller lo llamamos Crecer Juntos, ese Crecer Juntos que además el título lo colocamos juntos, es porque es un proceso que debemos vivir junto a nuestros hijos. Como es mi costumbre, la invitación es a que no me crean nada de lo que yo les estoy diciendo ni les voy a decir hoy, porque puede que inclusive algunas cosas que yo diga puede confrontar un poquito su sistema de creencias. Pero digamos que básicamente la idea es que no me lo crean, que lo verifiquemos. Entonces voy a compartir con ustedes una presentación que he preparado para que me apoye, me soporte durante esta presentación. Bueno, vamos a ver si la dejo en esta forma. Lo que pasa es que no quiero perder la posibilidad de la interacción con los que se animen a prender su cámara. Muchas gracias. Jensi, rico volverte a ver. María Celia, Lilian, que la veo por ahí. Luz, que la veo también. Y Alicia, como siempre. Muy bien. Entonces, nuestra masterclass, navegando la pre y la adolescencia juntos. Entonces, para comenzar, perdón.
Para comenzar, hagamos algunas precisiones. Y empiezo con este título de esta diapositiva, Entendiendo mi preadolescente. Y definamos un poquito, porque muchas veces es bueno aclarar conceptos como término. Cuando hablamos de entender, ¿a qué nos referimos? Se define el entender como percibir y tener una idea clara de lo que se dice, se hace o sucede, o descubrir el profundo sentido de algo. Entonces, cuando yo digo entender a mi adolescente, lo que se trata es de poder comprender qué es lo que está sucediendo con mi preadolescente. Porque es que está sucediendo algo más allá de lo que yo a veces creo que está sucediendo. Sucede mucho más de lo que yo creo o pienso que está sucediendo. Y aquí empiezan las primeras situaciones en las cuales debemos eh, replantear lo que nosotros entendemos. Digamos también que organizaciones de carácter mundial como la Organización Mundial de la Salud define la preadolescencia, que es lo que ocurre entre los 9 y los 12 años de edad, donde suceden importantes cambios físicos, cambios cognitivos y emocionales en los niños, que los prepara para la adolescencia. Esta edad se caracteriza por un aumento en la autonomía. El niño necesita autonomía, empezar a construir y desarrollar autonomía. La exploración de su identidad personal, además de los cambios hormonales, que ese es el otro tema, que a veces pensamos que el tema solamente se reduce a lo físico. No, el niño necesita autonomía. Ahí vamos a tener muchas veces los primeros choques con el niño, porque no queremos que él tenga la autonomía, inspirados en una buena intención, protegerlos, a veces sobreprotegerlos, cuidarlos. Y hay un proceso que es muy importante que sucede en esta etapa y es que los niños están empezando a explorar su identidad, a ser ellos. Es un proceso natural, normal, todos hemos pasado por ello. La idea fundamental del taller que nosotros estamos proponiendo de crecer juntos es poder acompañar a los padres en esa transición entre la niñez y la adolescencia. Ya definimos o embarcamos dónde está el preadolescente. Ahora, ¿dónde está el adolescente? Es el que está entre los 12 años hasta aproximadamente los 18 años. Ahora, esto puede cambiar en algún momento dado. A veces la preadolescencia empieza antes de, de lo que habíamos dicho, de los 9 años. A veces desde los 8 años o 7 se puede presentar ya la preadolescencia. Como en algunos casos la adolescencia puede ser más temprana, puede ser desde los 10, 11 años. Digamos que en términos generales lo hablamos desde los 12 años. Pero eso está cambiando. Y también hay una diferencia entre niños y niñas. Las niñas sufren un proceso, o mejor, no lo sufren, viven un proceso más acelerado. Es más rápido la forma en que las niñas entran en la adolescencia que los niños. Ahora, la adolescencia se caracteriza porque hay un periodo de cambios físicos muy profundos, aquí sí. El desarrollo sexual ya está ahí. Claro, es una de las situaciones más difíciles para los padres asumir y aceptar, además de crecimiento muscular, óseo, junto con cambios en su estructura cerebral que inevitablemente van a afectar el pensamiento abstracto, como también la toma de decisiones. Ojo con esto. A muchos de ustedes como padres les puede haber ocurrido que su hijo incumple un acuerdo, una norma, un límite,
algo que estaba previamente establecido con absoluta claridad y tú le preguntas por qué hiciste eso y tu hijo te puede responder, no sé. Y nosotros los padres lo podemos asumir como un acto de rebeldía o un acto de soberbia y resulta que es perfectamente válido que el niño no sepa por qué lo hizo. ¿Por qué? Porque los cambios en su cerebro, en su pensamiento abstracto, hace que la toma de decisiones no sea clara y esté afectada por esa situación. Entonces, ojo con esto, no necesariamente esas tomas de decisiones que puedan tener los chicos, a veces equivocadas, se originen en un acto de rebeldía, desobediencia o mal comportamiento. Ojo con eso, que es lo que primero nosotros tendemos a pensar. Y es que tenemos una preelaboración en nuestro sistema de creencias que la adolescencia es una etapa de rebeldía y es una etapa muy difícil, es una etapa oscura. Estamos prevenidos y tenemos en nuestra creencia que eso tiene que ser así. No, no tiene que ser así. No debe ser así, ni tiene que ser así. Como todo depende del manejo que nosotros hagamos de las diferentes situaciones que se puedan estar presentando con nuestros hijos. Por eso es muy importante entender qué es lo que está pasando con ellos. Además, los adolescentes buscan independencia, cosa fundamental para ellos, independiente a que no tengan todavía las condiciones para ser independientes. Por eso la independencia tiene que ser gradual. Exploran identidades sociales, necesitan ser aceptados por el clan, por la manada. Y por supuesto que están enfrentando desafíos no solamente emocionales, sino de tipo social, mientras se preparan para la edad adulta. Ahora, mirando nuevamente la etimología de las palabras, miren lo interesante del tema. Cuando hablamos de nuestro adolescente, yo los invito a que tengan claro qué hay detrás de la palabra adolecer, qué significa adolecer, para que nosotros llamemos a nuestro hijo adolescente. Adolecer significa sufrir cierto defecto, carencia o vicio, padecer una enfermedad. ¿Ustedes creen que nuestros hijos tienen defectos, carentes o vicios innatos a su condición de adolescente? ¿Padecen una enfermedad? ¿No les parece que eso de adolescente no es muy fiel a la realidad, lo que está pasando con ellos? Lo que es más, nuestros hijos realmente no adolecen de nada. Quienes adolecemos somos los padres, porque muchas veces no entendemos qué es lo que está pasando con ellos. Muy bien, continuemos. No puedo eh, trabajar algo sin enmarcarlo dentro de la situación que nosotros estamos viviendo. Y en particular en esta era de la pospandemia, el autoconocimiento personal es esencial para los jóvenes, más que nunca en la historia de la humanidad. Ese autoconocimiento es lo que lo permite a los jóvenes navegar, fluir en los desafíos y cambios que se le presentan de una manera efectiva, que ese navegar, ese fluir sea de manera fluida. Que la toma de decisiones que los jóvenes tengan estén acorde con sus valores y metas y puedan adicionalmente mantener una salud emocional, una buena salud emocional y unas buenas relaciones interpersonales. El autoconocimiento entonces es una poderosa herramienta que capacita a los jóvenes para enfrentar los desafíos y aprovechar las oportunidades de esta nueva era, de esta nueva época que estamos viviendo nosotros. Entonces es importante contextualizar porque es muy diferente lo que nosotros vivimos a lo que nuestros hijos están viviendo. Eso es otra parte fundamental que nosotros debemos tener claro
a la hora de acompañar a nuestros hijos en su proceso de desarrollo y crecimiento, que lo que ellos están viviendo es totalmente diferente a lo que nosotros estamos viviendo. No hay punto de comparación. Las brechas generacionales son absolutamente inmensas y lo que ellos están viviendo no se compara en absolutamente nada con lo que nosotros vivimos. Entonces, este autoconocimiento del cual empiezo enmarcando esto, porque tiene que ver con darle herramientas a los chicos para el autoconocimiento y cómo le doy yo herramientas si yo no las sé manejar o si no las tengo. Significa que el autoconocimiento debe empezar por los padres. El autoconocimiento es un proceso continuo de exploración y comprensión de uno mismo. El autoconocimiento nos brinda bases sólidas para el crecimiento personal, para el desarrollo personal, para la toma de decisiones informadas. Miren cómo hago énfasis en la toma de decisiones, porque eso es una de las cosas que a nosotros más nos interesa, enseñarles a nuestros hijos, mostrarles con ejemplos cómo tomar decisiones bien estructuradas, bien sopesadas. Y reitero, la construcción de relaciones saludables y significativas. Ese es otro tema muy importante. Tal vez a nosotros en nuestra época no eran tan importantes las relaciones o se daba por descontado que las relaciones fluían de una manera espontánea. No, ahora las relaciones hay que construirlas. Al final, el desarrollo personal como objetivo lo único que tiene es poder construir un mayor estado de bienestar, un estado de felicidad, un estado de satisfacción en la vida, así como poder maximizar ese potencial que nos habita, para que desde el potencial que tengamos podamos vivir una vida auténtica y significativa. Eso no es lo que queremos para nosotros y por ende a nuestros hijos. Este proceso es un viaje continuo y dinámico en el que siempre hay oportunidades para crecer, aprender y evolucionar como individuos. Los únicos que aprenden no son nuestros hijos, los únicos que evolucionan no son nuestros hijos. Nosotros, independientemente de la edad que tengamos, estamos en procesos de aprendizaje y de evolución continuo. No debemos olvidar eso ni perder este punto de vista, la perspectiva de este punto de vista. Lo que más llamamos la adolescencia es una etapa de búsqueda y construcción de una identidad. Es importante tener claro. Es más allá que los cambios físicos, que los cambios hormonales. Por eso es muy importante que los jóvenes se conozcan a sí mismos, aprendan a conocerse a sí mismos, descubran herramientas para conocerse a sí mismos, sean motivados a conocerse a sí mismos. Porque solo así pueden tomar decisiones auténticas, que estén alineados con esos valores que los padres le hemos inculcado desde el solo ejemplo que le damos a ellos en todos los días de nuestra vida. El autoconocimiento entonces permite que los jóvenes puedan explorar sus valores, puedan explorar sus creencias, sus intereses, sus pasiones, que a muy temprana edad hagan este tipo de exploraciones y no suceda que a veces los jóvenes terminan su bachillerato, su formación escolar y no saben qué quieren, no saben a dónde ir, no saben qué quieren en su vida. Es importante entonces que nuestros jóvenes desarrollen su inteligencia emocional, que no es otra cosa que los adolescentes comprendan y gestionen sus emociones. Aprendan a reconocer sus emociones, sus miedos, sus temores, sus dudas y lo más importante, lo aprendan a gestionar. Es importante para que los jóvenes
puedan desarrollar su inteligencia intrapersonal, para que los jóvenes puedan desarrollar ese pilar que significa el soporte, uno de los soportes fundamentales de la inteligencia emocional. Solamente a través de eso puede el autoconocimiento brindarles herramientas para desarrollar su capacidad de adaptabilidad, es decir, la resiliencia, y promuevan una mejor salud mental. Para nadie es un secreto que la pandemia del futuro siempre se ha, o desde hace poco tiempo se ha identificado como la pandemia de la salud mental. Entonces es importante darle a nuestros hijos. El autoconocimiento les permite identificar y comprender sus emociones. Ese desarrollo de su inteligencia intrapersonal les ayuda a manejar el estrés, la tensión, porque también sufren de estrés y de tensión. No solamente los adultos sufrimos de eso. Los estados de ansiedad y poder gestionar sus desafíos emocionales de manera más efectiva. Y por supuesto, también poder desarrollar su inteligencia interpersonal. Entonces, digamos que aquí hay una serie de elementos y de conceptos que me parece muy importante tenerlos claros dentro de lo que es el proceso de acompañar a nuestros hijos en esta vida y en esta experiencia maravillosa que significa crecer, tener un desarrollo de su ser interior. Otros conceptos importantes para tener en cuenta de lo que debemos nosotros saber de lo que está pasando con nuestros hijos. Y eso es lo que pretendemos enseñarles a los padres, mostrarles a través del taller Crecer Juntos. Que los padres puedan entender claramente qué significa el temperamento y poder identificar las características genéticas del temperamento de sus hijos. Definimos el temperamento entonces como la tendencia natural que los niños tienen para relacionarse con el entorno, la naturaleza, los animales, los seres vivos y las demás personas. Ese temperamento es genético. Hay investigaciones con rigor científico que ya demuestran cómo al nacer los bebés desde la cuna misma manifiestan un temperamento. Y se habla de 9 posibles diferentes temperamentos en esta investigación que un psiquiatra norteamericano llamado David Daniel hizo a propósito de este tema. El temperamento se manifiesta en que el niño actúa de manera coherente entre lo que su mente a su nivel tiene de desarrollo, entre lo que siente y entre lo que hace. Qué interesante, por supuesto, sería que desde la aproximación a identificar el temperamento de nuestros hijos, nosotros pudiéramos tener claro también las características de nuestro temperamento. Desde el mismo momento del nacimiento que se manifiesta en la cuna misma, el temperamento genético que acompaña a este niño, a esta criatura, se empieza a formar el carácter. Y el carácter que se forma, que se construye de manera inconsciente por parte del niño, hace referencia a cómo el niño percibe su entorno, percibe a las demás personas, percibe las cosas, percibe las ideas, percibe los conceptos. El carácter se construye en el primer septenio de nuestra vida. Y dependiendo de lo que nosotros hayamos vivido en nuestra infancia, es factible que algunos de ustedes, adultos hoy, puedan tener claro
en ese primer septenio, para ustedes, ¿qué fue más impactante? ¿Los olores, los sonidos, las imágenes, las sensaciones? Porque para cada persona fue más impactante, fue más definitivo algo, o un olor, o unos olores, o unos sabores, o unos sonidos, o unas imágenes, o unas sensaciones, porque son los cinco sentidos los que nos ayudan a percibir el mundo, a percibir el entorno y lo que va a determinar la forma como nosotros construimos ese carácter. ¿Puedo yo como padre conducir el carácter que va a formar mi hijo? No, no lo puedo conducir, no depende de mí, depende del niño y todo de una manera inconsciente en el niño, no hay conciencia sobre eso. Lo máximo que yo puedo tener es la comprensión de lo que está pasando para poder apoyarlo, para que él desarrolle su inteligencia emocional. Temperamento, carácter, para luego una parte muy importante y es el surgimiento, la construcción de una personalidad. El temperamento se manifiesta desde la cuna porque viene en el ADN. El carácter se construye en el primer septenio, entre los 0 y los 7 años de edad. Y en el segundo septenio, el temperamento del niño genético, combinado con el carácter construido, van a determinar una estructura de personalidad, que no es otra cosa que la identificación rígida con pensamientos, sentimientos y acciones que generan patrones de comportamiento, estrategias que el niño construye de manera inconsciente para relacionarse con el entorno, con el mundo, con las demás personas. Muy bien, hasta ahí, por favor, me gustaría que miráramos algunas preguntas, por favor, para yo poder hacer un, un, eh, una percepción de cómo vamos y si lo que yo estoy diciendo, lo estoy transmitiendo, tiene sentido para así poder estructurar el lenguaje del resto de la charla. Entonces, por favor, mamás, papás, preguntas hasta aquí, si son tan amables. ¿No hay? ¿Todo está claro? Germán. María, te escucho. Ok. Soy Jensi, no sé si también María. Sí. Entonces, Dale, dale. María y luego Jensi. María, te escuchamos. Buenas noches, gracias Germán. Bueno, siempre muy interesante. Solo quise, capaz que perdí, mencionaste que es muy importante en contexto de la pandemia a dar prioridad que los jóvenes tienen autoconocimiento. Perdí la conexión con la pandemia. ¿Por qué es tan importante en el contexto de la pandemia o luego de la pandemia? Solo eso, gracias. Ok, es importante, María, porque la pandemia es un hito en la evolución de los habitantes de este planeta, ni siquiera en la evolución del planeta. El planeta no evoluciona. Los que evolucionamos somos las personas que estamos en este planeta. El planeta nos brinda las condiciones de tiempo, nuevo lugar para que nosotros evolucionemos. Y te recuerdo que hay una ley del universo, que es la ley de evolución, que es la cuarta de las 7 leyes universales. Entonces, lo que ocurrió en la pandemia fue que se
presentó una situación única en la historia de la humanidad, y es que por primera vez un evento cubrió a la totalidad de los seres vivos de este planeta, y específicamente a la totalidad de las personas. Nunca antes había existido un evento en la historia de este planeta que hubiera cubierto a toda la humanidad. Existieron otras pandemias, pero esta es la primera pandemia de carácter global. Eso hizo que el planeta se enfrentara y viviera cierto tipo de situaciones que son únicas y sui generis. Por ejemplo, después de la pandemia, todo el hecho de la pospandemia aceleró un proceso que venía desarrollándose desde hace más de 50, 60 años, y es el desarrollo de la inteligencia artificial. ¿Puedes por favor bajar y preguntarle a Meli si ya está caliente? Entonces, la pandemia, entre otras muchas cosas, aceleró el proceso para que se manifestara y se acelerara el desarrollo de la inteligencia artificial. Eso hace que muchas de las condiciones que van a vivir nuestros hijos, nosotros nunca lo tuvimos que vivir. Nosotros no tuvimos que enfrentarnos a la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial puede ser un aliado, como puede convertirse en algo que me afecte. Depende de cómo lo enfrento yo. Entonces, a nuestros hijos tenemos que darles herramientas para que enfrenten la inteligencia artificial. No solamente para que aprendan a trabajar con ella, sino para que sepan cómo contrarrestar los efectos nocivos de la inteligencia artificial, como es la pérdida de puestos de trabajo, la pérdida de estructuras que hace muchos años venían funcionando de una determinada manera y que no van a seguir funcionando igual, como las universidades y las instituciones educativas. Entonces, la pandemia y pospandemia está generando unas situaciones que son únicas y que nunca antes habíamos vivido y que nosotros no sabemos cómo vivirlas y cómo les vamos a enseñar a nuestros hijos que las vivan si nosotros no sabemos. Entonces nosotros tenemos que prepararnos para eso. Por eso el hito de la pandemia y lo que viene después de la pandemia es fundamental en la forma como nosotros debemos acompañar a nuestros hijos. Nuestros hijos tienen que vivir y enfrentarse a unas cosas que nosotros no vivimos ni nos enfrentamos. Y debemos prepararlos es para lo que ellos viven y se van a enfrentar y no para lo que yo viví y yo me enfrenté. Yo lo viví, lo enfrenté y lo superé de mejor o menor manera. Pero ellos tenemos que darles herramientas para que enfrenten esas cosas de otra manera. Entonces, María, ¿respondí tu pregunta? Sí, perfectamente, y abriste otra puerta de inteligencia artificial y cómo manejamos, porque seguramente todas las padres en el grupo ya están pensando que los niños tienen mucho acceso de tecnología y ahora ya estás hablando de que tenemos que prepararle para la inteligencia artificial, es otra puerta, pero para próxima. Paso el micro al otro. Muchísimas gracias por responder. Gracias. Listo, María. Por supuesto, en el taller vamos a tener un capítulo específico sobre inteligencia artificial. Muchas gracias, María. Muy interesante y muy oportuna tu pregunta. Ahora Jensi y después Lili. Jensi. Gracias, Germán. Pues más que una pregunta, es como retomar un comentario que me han parecido muy significativos, importantes, el proceso de comprender el crecimiento con el adolescente y preadolescente. Y es cuando dices que, bueno, que lo que ellos están viviendo se para lo que nosotros estamos viviendo, entonces ahí hay un ejercicio de exposición que debemos hacer para poder como hacer una comprensión más pertinente, efectiva de su momento. Y me pareció importante cuando dice que necesitan independencia, pero que la independencia tiene que ser gradual. Entonces, pues allí como que me quedó la inquietud de, bueno, ¿cómo sería? O sea, gradualmente, ¿cómo ponerlo en práctica? Eh, y el tema del autoconocimiento como pues algo que les da las herramientas o les fortalece para poder tomar decisiones
es que es muy importante conocer sus valores, intereses, pasiones, como conocerse para poder pues tomar decisiones asertivas, lo que uno pues esperaría que tengan como todos los elementos para poder enfrentarse a las diferentes situaciones y ser coherentes, digamos, en las decisiones que toman. Entonces, pues más es como esos comentarios y bueno, allí voy, el tema del temperamento, el carácter, la personalidad, pues parece que afín con este comprender su momento de desarrollo y con expectativa de lo que viene hasta ahora, pues así como que hoy me resuena con algunos momentos en los que he también participado, interactuado en esta. Bueno, mira, has mencionado tres cosas que me parecen muy importantes. Voy a empezar por el final. Si nosotros como adultos hemos tomado malas decisiones, y que levante la mano aquí quien no haya tomado malas decisiones en su vida. ¿Quién en este momento no esté asumiendo las consecuencias de una mala decisión? ¿Cómo somos tan inflexibles muchas veces en no permitirle a nuestros hijos que tomen malas decisiones? Porque es que tomando una mala decisión se aprende. Entonces no podemos pretender que nuestros hijos actúen de manera perfecta cuando nosotros no lo hemos hecho, ni se trata de que la perfección sea algo que debemos buscar. Entonces, así como nosotros cometimos errores por desconocimiento, ellos también pueden cometer errores por desconocimiento. Ahí debemos ser honestos y ser humanos ante ellos y decir, yo también me he equivocado. Discúlpame, amor, perdóname, me equivoqué. Eso es parte de lo que tenemos que hacer. Entonces, no esperar que nuestros hijos sean infalibles, porque es que a veces no les permitimos que se equivoquen y no existe un método de aprendizaje que el ser humano haya desarrollado mejor que prueba y error. Sigue siendo el método de aprendizaje más efectivo. Entonces nuestros hijos se equivocan, se equivocarán y lo que debemos estar ahí es alertas para capitalizar el error y no castigar. En segundo lugar, la libertad gradual, la independencia gradual se da a través de verificar que el niño, el joven, esté listo para lo que está pidiendo. Ejemplo, mi hijo de 10 años o 11 años me dice, papá, yo no quiero que me lleves al colegio, yo quiero irme solo. Lo primero que tú tienes que hacer es verificar si tu hijo está en capacidad de irse solo para el colegio. Es lo primero que tienes que verificar. Lo gradual está en eso, verifícalo. Ok, mi amor, si yo no te llevo, ¿cómo te irías? No, yo salgo al parque a la esquina, allá pasa un bus en ruta tal o pasa el metro, qué sé yo, lo tomo y me bajo en tal estación, luego hago esto, me hago el tan. La teoría parece que la sabe, o sea, sabe cómo llegar al colegio. Entonces te está demostrando que ya sabe cómo ir al colegio y que se puede ir solo al colegio. Dando de un ejemplo hipotético. Segundo, ok, hijo, vamos a hacer una prueba. Listo, te vas a ir solo al colegio, pero por unos días yo me voy a ir en el carro detrás del transporte público para verificarlo todo. Si lo haces 2, 3, 4 veces y lo hace bien, ¿qué te está demostrando? Que ya está listo. Entonces, nosotros muchas veces nuestros temores los traspasamos a ellos y los estamos sobreprotegiendo y no le estamos dando la autonomía o la independencia gradual al momento. Es verificarlo que lo sepa. Algún día va a tener que hacerlo, pero muchas veces los padres cometemos esos errores. Entonces, es verificando, preguntando. Y eso es lo que vamos a hacer en el taller, darles herramientas con ejercicios claros a los papás de cómo cambiar, porque es que debemos construir. Y a propósito de la pregunta de María y la respuesta que le di, nosotros que tenemos que construir nuevas formas de relacionarnos con nuestros hijos. Por favor, yo no puedo repetir el modelo que yo recibí. O sea, tengo 60 años, tengo 50, tengo 40, voy a repetir el modelo que recibí hace 30, 40 o 50 años. No es un modelo obsoleto, es un modelo para otra época. Entonces, yo tengo que construir nuevos modelos, nuevas formas acordes con la época. Muy bien, Jensi, muchas gracias. Lili, Buenas noches, Germán. Buenas buenas noches a noches. todos. Em,
hasta ahora estaba confundida con la definición de temperamento y carácter. Yo pensé que eran sinónimos, Es pero pues muy común esa confusión. Creemos que temperamento, carácter y personalidad es lo mismo. Son tres conceptos totalmente diferentes y que la mayoría de las personas desconocemos. Por eso es muy importante y por eso hice ese énfasis en esta primera parte y es lo que les vamos a enseñar a los papás en nuestro taller, que puedan identificar el temperamento, no solamente de su hijo, sino tu temperamento, el carácter y cómo se formó y por ende la personalidad. Eso es clave para poder apoyar el desarrollo espiritual de un nuevo ser, que ese es nuestro hijo. correcto. Sí, quisiera saber si, por ejemplo, em, temperamento, por decir que una persona sea calmada, ¿eso es temperamento? Y ya después que adquiere un carácter explosivo por cualquier reacción, ¿es esa? Perfectamente puede suceder eso, que una persona tenga un temperamento calmado y ese temperamento calmado puede convertirse después en un carácter o en una personalidad explosiva o agresiva. Es perfectamente válido eso. Ahora, ¿qué Ah, fue lo que pudo haber sucedido en la niñez, que son las cosas que no manejamos y que no podemos manejar? Y es cómo el niño percibe las situaciones y el niño inconscientemente aprendió que para enfrentar una determinada situación no podía seguir siendo calmado y tranquilo, sino tenía que hacerlo con fuerza. Fue lo que el niño interpretó, así lo hizo y así funcionó. Y así funcionó en todos. Lo que pasa es que somos totalmente inconscientes de ese proceso y por eso es importante ese proceso. Ahora, ¿qué es lo que hacemos nosotros ahora? Nosotros como adultos, yo vine a entender el tema de carácter y personalidad cuando tenía 40 años. Mi hijo tiene 11 años y ya él sabe cuál es el carácter que está construyendo, cuál es el temperamento que lo habita y qué ocurre con la personalidad que está empezando a instalar. Ya lo tiene claro, ya lo podemos hablar en esos términos. Entonces, cuando ya tenemos un lenguaje, entonces yo le puedo decir a mi hijo, mira, obsérvate, mírate, desde dónde estás actuando, mira lo que está pasando. A los 11 años de edad, no a los ah, 40 cuando yo lo descubrí. claro. Entonces, eso es lo que necesitamos darle a nuestros hijos. Y reitero, el antídoto para contrarrestar los efectos negativos de la inteligencia artificial es el desarrollo de la inteligencia emocional. Y la inteligencia emocional pasa por dos pilares. Inteligencia intrapersonal, conocerme a mí mismo, conocer mis emociones y autogestionarlas. Una de las cosas que más carece la juventud de hoy en día, herramientas para autogestionarse. ¿Por qué? Porque los adultos tampoco las tenemos la mayoría de las veces. Correcto. Excelente. Muchas gracias por la aclaración, Germán. Ok, ahora voy a entrar en un tema que puede generar aún más inquietud o escozor, pero de esto se trata esto, ¿no? De movernos y de entender. Entonces, ahora vamos a meternos con lo que significa ser padres. Permítame en un momento, yo busco aquí. Muy bien, entonces voy a compartir otra vez la presentación. Y aquí entramos en una reflexión profunda. ¿Qué significa ser padres? Porque el concepto de padre y de madre también ha cambiado. ¿Ustedes saben por qué razón las familias en los años 50, 40, 50 tenían tantos hijos? ¿Y por qué hay algunas regiones en los diferentes países donde habían familias que tenían muchos hijos? Por razones socioeconómicas. Por ejemplo, las familias tenían que tener muchos hijos porque los hijos se convertían en fuerza laboral, ayudaban a trabajar a temprana edad. Hoy en día eso ha cambiado, entonces hoy en día las familias cada vez tienen menos hijos, uno, dos, máximo, tres ya es demasiado, cuatro ni seguida,
o ya hay familias que ni siquiera quieren tener hijos. Todo ha cambiado. Entonces, ¿qué significa ser padre? ¿Tú qué entiendes por ser padre? ¿Tener un hijo? No, tener un hijo no te convierte en padre, te convierte en un reproductor. Simple y llanamente, cuando tienes un hijo, verificaste que eres capaz de reproducirte, no más. Por eso existen muchos padres o madres que no son biológicos, nunca tuvieron un hijo biológicamente, pero asumieron la responsabilidad de acompañar a un nuevo ser en su proceso de desarrollo espiritual. Y eso es lo que me convierte a mí en padre. No tener un hijo. Eso ha cambiado totalmente. Y tenemos que asumir esa responsabilidad coherente con lo que tenemos hoy. Cuando acompaño a jóvenes parejas que están en procesos de construir una relación o en parejas muy jóvenes que están teniendo dificultades y aparece lo de los hijos, yo siempre les digo, cuando quieran tener un hijo no lo piensen una vez, no lo piensen dos, tampoco lo piensen tres, tal vez 4 veces no sea suficiente, de pronto 5 sería mejor, tal vez 6, ojalá 7 veces, ¿por qué no 8 o tal vez 9? O lo mejor sería piénsalo 10 veces, porque es una decisión trascendental, fundamental, que va a cambiar totalmente tu vida y la relación que tú tengas con ese nuevo ser. Acompañar a nuestros hijos en el mundo actual, en el mundo que vivimos, en las situaciones que vivimos, no es nada fácil. Entonces, ¿qué tipo de padres somos nosotros? Estas dos imágenes lo ilustran muy bien. Les expresé mi queja como padre, que la tengo desde hace 12, 13 años, la tristeza que me embarga cuando planteo temas como este, y aquí que yo esperaría haber tenido 100 personas escuchando, porque además era gratis, pues gratis, y no aparecen. Entonces es cuando yo veo esta imagen de la derecha. Si ustedes ven la imagen que tengo de crecer juntos, está ahí y que la vamos a ver más adelante, donde papá y mamá van juntos tomados de la mano y los hijos van a los lados. Vean esta imagen donde los hijos van en el centro y los papás van a los lados. ¿Están? ¿Están presentes? ¿Cuál es la presencia que yo hago en comparación a esta imagen? Y que las personas que aquí están sin pareja, que están separados, no se asusten porque esta imagen de la izquierda no se puede dar, porque sí se puede dar. Es decir, yo puedo construir una relación con mi expareja para apoyar a mi hijo o mis hijos. O sea, esta imagen de la izquierda no significa, no necesariamente se tiene que dar con el hecho de tener consolidada la pareja como tal. También se puede dar en parejas que ya no están juntas. Porque es que cuando hay una separación se asume ahora un compromiso y es de construir una relación diferente, de separados. Entonces, es muy importante que nosotros veamos dentro de este proceso la responsabilidad, porque sin ser nuestra intención, sino tal vez por desconocimiento, no somos conscientes de esa responsabilidad que nosotros tenemos. ¿Cuál es la forma como yo estoy presente para mi hijo? Hay una frase de cajón que se habla en términos del tiempo que yo le dedico a mi hijo. No se trata de cantidad, se trata de calidad, el acompañamiento que yo pueda darle a mis hijos en términos de mi presencia,
en términos de la disposición que yo tenga para estar para ellos, más allá de la posición del proveedor o de la autoridad o el que manda o el que dirige, no sé. Perdón. Entonces, ¿cómo miramos a nuestros hijos? ¿Cuál es la mirada que le hacemos a nuestros hijos? ¿Los miramos como una dificultad más? ¿Como un problema? ¿Como algo que está llenando mi paciencia, que me satura, que me llena de más estrés, de más angustia? ¿Cuál es la mirada que yo le hago a mi hijo? Porque es que una de las cosas que he descubierto es que tendemos a mirar a nuestros hijos como que se comportan mal, que son desobedientes, que son groseros, que son altaneros, que son rebeldes. Pero es que no estamos viendo, y los estamos acusando, responsabilizando, culpando, juzgando. Muchas veces no vemos lo que está sucediendo en ellos y lo más importante, no vemos lo que nosotros le estamos proyectando a ellos, lo que ellos ven en nosotros, lo que miran en nosotros, ¿no? Como la famosa anécdota de que yo nunca discuto con mi esposo delante de los niños, yo espero que se vayan a dormir y ahí discutimos. No lo mandes a dormir, mándalos de vacaciones donde la abuelita para discutir con tu pareja lo que tengas que discutir, mándalos a 500 kilómetros, no, mándalos al otro lado del planeta, donde la tía en Australia. No importa qué distancia los manden, ellos saben que algo no está bien, porque tienen una conexión contigo que va más allá de lo personal. Entonces, esto es una invitación a que miremos cómo estamos mirando a nuestros hijos. Hablamos entonces de un acompañamiento consciente y o respetuoso, en el cual se buscan establecer relaciones saludables y empáticas entre padres e hijos, permitiendo el desarrollo de la autonomía y el respeto mutuo. Es decir, yo le debo enseñar a mi hijo que sea empático con su mamá, con su papá, que se ponga en los zapatos de su mamá o de su papá. Yo lo llamo a eso consideración. Debemos enseñarles a nuestros hijos que sean considerados, que sean empáticos, pero nosotros también debemos ser empáticos con ellos. Tenemos que colocarnos en sus zapatos, a su altura, a su condición de niños, en una etapa de transición muy difícil, en circunstancias no siempre favorables. Esto se cumple bidireccionalmente. Y eso no va en detrimento de autoridad, de límites, de normas, de disciplina. Todo lo contrario. Entonces aquí aparece algo bien interesante. Esta imagen que yo escogí no es gratuita. Cuando estaba armando este post, diseñando este post, busqué una imagen que tuviera esta condición: papá y mamá juntos y los hijos a los lados. Eso es lo primero, tiene que haber una coherencia entre papá y mamá, independientemente a que tengamos perspectivas diferentes de cómo acompañar a nuestros hijos en su proceso de crecimiento. No tenemos que coincidir, nunca vamos a coincidir. Una cosa va a pensar el papá, otra cosa va a pensar la mamá. Y eso está bien. Pero ante nuestros hijos debe haber una cohesión, debe haber una coherencia. Debe haber un frente común, debe haber una unidad de criterio. Debo respaldar a la otra persona independientemente a que no comparta su manera de hacer las cosas o de acompañar a nuestros hijos. Y sentir que la otra persona también me apoya y no me desautoriza. Y poder
gestionar las diferencias de criterio a través de los acuerdos. Todo ese tipo de elementos los trabajamos en el taller que estamos proponiendo. Ahora, el postulado, ¿cuál es aquí? Simplemente para ver un tema dentro de lo mucho que podemos ver acá. El postulado dice, acompañar a nuestros hijos en su camino hacia la adolescencia es sembrar semillas de confianza que florecerán en relaciones sólidas y amorosas. En esta travesía de crecimiento, nuestra presencia amorosa es el faro que guía su camino hacia la plenitud. Entonces aquí estoy planteando una propuesta, una hipótesis de trabajo, y esa hipótesis de trabajo es la confianza como el ingrediente principal y fundamental. Entonces, hagamos aquí un sondeo. ¿Qué es lo que ustedes entienden por confianza? ¿Y por qué, si coinciden conmigo, que es uno de los pilares fundamentales para el acompañamiento de nuestros hijos en esa transición de la niñez a su adolescencia, que es el objeto del taller que estamos proponiendo? Alicia tiene levantada su manito, no sé si a propósito de esto específico o tenías una pregunta adicional. Germán, Sí. simplemente, buenas noches. Me plantea un poco el escenario, justamente que tú decís, hay que hablar todo basado en la confianza y en el acuerdo y el respeto que los papás tenemos que trabajar juntos. No se da. ¿Y cuántas? Por cada cosa que hagan, buena o mala, siempre es censurado. Entonces, ahí como que me parece que eso también es un tema importantísimo. No sé si me expresé, me entendiste la idea. Con dificultad porque el audio se escucha ralentizado y no hubo mucha claridad. Sé que hablabas de la confianza, de los acuerdos entre padres, etcétera, etcétera. Claro, que justamente hay veces que todo lo que tú planteabas, que es como el ideal y en lo que tenemos que trabajar, qué difícil que es para aquellas mamás solas, por ejemplo, que justamente tienen como un opuesto del otro lado. Muy bien, mira, yo tengo un hijo y alguna vez me han preguntado que si consideré tener otro hijo y mi respuesta fue de varias, hubo algo que se empezó, si con uno me cuesta, me tiento y no me hallo, ¿cómo sería con dos? Entonces es evidente que hay una dificultad y mucho más cuando los matrimonios optan por la separación. No es nada fácil. Pero lo que yo sí puedo garantizar es que siendo algo difícil, no es imposible lograr eso que estoy planteando. Se puede lograr y es lo que queremos, entre otras cosas, en el taller, crecer juntos, dar herramientas para que las parejas, para que los papás, independientemente de las dificultades, puedan establecer estrategias y buscar ese tipo de cosas. No va a ser fácil ni es de la noche a la mañana, pero se puede hacer porque existen las herramientas. Entonces quedan dos opciones, o me quedo lamentando que no puedo dialogar con mi pareja, que no puedo comunicarme, que bueno, cualquier cantidad de cosas, tiro la toalla, apague la luz o vámonos, y vámonos, o lo intento o lo hago. Las herramientas existen, es simplemente aprender a usar esas herramientas, pero es fundamental dentro del proceso intentarlo. Por una sencilla razón, porque hay unas criaturas que merecen ese esfuerzo, hay unos niños que merecen ese esfuerzo. No el sacrificio, no que yo me voy a sacrificar aguantándome una relación que me está generando malestar a mí, a mi familia, a los niños, no.
No es la resignación, no es aguantarme, no es bajar la... No. Pero sí es construir relaciones, porque si no pude construir una relación de pareja, entonces ahora el reto es construir una relación de pareja. Cuando hay hijos de por medio, esa es la responsabilidad. Si no hay hijos, apague la luz y vámonos, no hubo nada. Si te he visto, no me acuerdo, cada uno toma su camino. Pero hay unos niños, hay unas criaturas que merecen que tú hagas el esfuerzo de construir una relación de pareja, así como en algún momento dado construiste una relación de pareja. Muy bien, entonces, volvamos con el tema de la confianza. Escribió algo en el chat Alicia, es clarísimo, solo que hay padres que se borran. La pregunta es ¿por qué se borran? Puede tener un argumento para borrarse. Ahora, si definitivamente deciden borrarse, pues bueno, lo asumo y lo hago. También puede suceder eso. Es decir, no existe nada por lo cual yo tenga que tirar la toalla y postrarme al dolor o a la renuncia. Reitero, hay unos niños que ameritan que yo haga todo lo necesario y si lo hago de manera adecuada y con herramientas, se puede lograr. Muy bien. Por favor, alguna madre, algún padre, alguien que diga por qué la confianza, por qué es importante construir confianza con nuestros chicos. ¿Está bien? Alguien que me diga, o alguien que me diga, no creo que eso sea lo primordial, para mí lo más importante es otra cosa. Lili. Ah, yo creo que es importante construir la confianza porque ayuda a que ellos cultiven autoestima y em, abran los canales de comunicación con uno como padre también, pienso yo. Muy bien, Lili. Muchas gracias. ¿Alguien más? Dos más. Dos comentarios más a raíz de eso. Construir la confianza también hace que se sientan más responsables en su vida y en las decisiones que toman. Saben que tienen papás que confían en ellos. Bueno, yo les voy a dar varias razones por las cuales la confianza es fundamental, pero les voy a dar una sola. En la adolescencia, los temores que tenemos nuestros padres es frente a las situaciones difíciles que nuestros hijos puedan enfrentar y no sepan hacerlo bien. No tomen las decisiones acertadas. Y ante los peligros que nosotros le decimos o sabemos que hay. Si tú una noche estás en tu casa, un viernes a las 2, 3 de la mañana y tu hijo está en una feria, en una rumba, en una fiesta y le pasa algo, ¿tú a quién querrías que tu hijo llamara en primer lugar cuando se encuentra ante una dificultad que lo supere? ¿A quién te gustaría que llamara en primer lugar? Y al padre, a su padre, a sus padres. A sus padres. Tu hijo va a tener una premisa, tu hijo no va a llamar a sus padres, tu hijo va a llamar a la persona en que él confíe ciegamente. Confía. ¿Y qué pasa si la persona que confía ciegamente es su amigo, su compañero de farra o su compañero del colegio y no su papá y su mamá? Pues que el apoyo que va a recibir no es el más idóneo. A mí lo que me interesa cuando mi hijo tenga una dificultad, cualquiera que sea, es que me llame a mí o a su mamá. Que tenga la confianza suficiente en mí para que me llame a mí y yo pueda ir y resolver el problema, independientemente al error que él haya cometido. No importa. Lo que importa es que yo pueda ir y apoyarlo. Y eso solamente va a suceder si él tiene la confianza. Entonces resulta que lo más fácil de perder entre una relación padre-hijo es la confianza. Y lo más difícil de recuperar es la confianza. Y si vamos antes en el proceso, en la pareja, pues las parejas empiezan por ahí. Entonces veamos el tema de la confianza.
que era el tema con el que quiero terminar y en el que quiero centrarme aquí. Germán, ¿Sí? Germán, una consulta. ¿Sí? Bueno, yo mamá de 2 chicos adolescentes con padres separados y bueno, ahora pasan por la etapa, ya pasaron por la lejanía mía, ahora están volviendo. ¿Y cómo los ayudo yo cuando ellos me manifiestan? Es que no le quiero decir a mi papá porque se va a enojar, es capaz de pegarme. No, es que yo le digo, jamás te ha pegado, no te ha tocado un pelo. Confía, habla con él en algún momento, pero sabes que están cerrados ellos. Bueno, eso es lo que vamos a ¿Cómo trabajar. hago ahí? Hemos tenido muchos Eso es lo que vamos a trabajar en el recién taller. ahora estamos en el rodaje. Perdón que te interrumpí. Eso es lo que vamos a trabajar y ahora te voy a dar unas pautas. Ahora, una de las cosas que tú acabas de decir de que ellos ya pasaron la etapa del alejamiento de su mamá y ahora están volviendo, esa es una etapa que no tenemos que dar por hecho que se tienen que dar. No, eso no se tiene que dar. Es que estamos partiendo de unas premisas de que hay cosas que se tienen obligatoriamente que dar. Si se dan es porque no hubo un manejo acorde. Y el alojamiento del padre y la madre se da porque el padre y la madre no están alineados y sin saberlo propenden por ese alejamiento. Entonces no podemos partir de esas premisas. Si seguimos pensando en eso, entonces apague la luz y vámonos, no hay nada que hacer, hay mucho que hacer. Antes de hablarlo del tema de la confianza y responder tu pregunta, en este pequeño paréntesis les voy a hablar un poquito para que vean el contexto de lo que es el taller de Crecer Padres. ¿Cuáles son los objetivos? Se te apagó el micrófono. Con el taller de Crecer Juntos. Gracias, Dianita. Proporcionar a los padres comprensión y herramientas para apoyar efectivamente a sus hijos durante la transición del primero al segundo septenio de vida, es decir, de la niñez a la adolescencia. Estamos hablando de ese momento cubre entre los 7 y los 14 años y parte del tercer septenio, 14 a 18 años. Ayudar a los padres a entender, comprender las necesidades emocionales, cognitivas, sociales específicas de los preadolescentes y los adolescentes. Porque ellos tienen necesidades emocionales, tienen necesidades cognitivas, tienen necesidades sociales. Debemos comprender cuáles son. Ellos no hacen las cosas que hacen por mala leche, por mala gana, por portarse mal. Quitémonos eso de la cabeza. Tercero, fomentar la comunicación abierta, efectiva entre padres e hijos durante esta etapa de cambio. Independientemente a que sean padres separados, no hay ningún rollo con eso, se puede trabajar. Ofrecer estrategias prácticas para manejar los desafíos comunes que enfrentan los padres durante la adolescencia de los hijos. Recuerden, los que adolecemos somos los papás, tenemos que documentarnos, aprender, tener herramientas. Promover un ambiente familiar armonioso y de apoyo mutuo durante esta fase de desarrollo crucial. Es importante hacer equipo, hacer alianza con el otro. Si no tengo esa posibilidad, la situación se va a dificultar más. Eso hay que tenerlo claro. Se va a dificultar más. ¿Qué contenido sugerimos? Psicología del desarrollo de la adolescencia. Es entender lo que vimos ahora, carácter, temperamento, personalidad, sus características, los cambios físicos, emocionales y cognitivos. La importancia de la comunicación, relación padre-hijo adolescente. Estrategias para fomentar la autonomía y la responsabilidad en los adolescentes. Manejo de conflictos y resolución de problemas en familia. Construcción de autoestima y la confianza de los adolescentes es una cosa fundamental. Cada vez los chicos tienen menos autoestima, menos autoconfianza. Las redes sociales atentan contra eso. Tenemos que tener una causa común frente a esas situaciones. Herramientas para establecer límites y mantener equilibrio entre la libertad y la responsabilidad.
O sea, aquí no estoy hablando de alcahuetería. Los niños necesitan límites, disciplina, autoridad y normas. Por supuesto, ese es un eje conductor. Y el otro eje que determina un espacio en el cual los niños tengan flexibilidad está formado por el amor, el cariño, la ternura, el afecto. Autoridad y amor son fundamentales. Esto no se trata de que los niños no tengan límites, no malinterpreten las cosas. No se trata que hagan lo que se les dé la gana, por favor. Es entender muy bien el concepto de autoridad y eso lo vamos a trabajar porque lo tenemos totalmente desfigurado. Para los padres la autoridad es el grito, el regaño, el castigo, el enojo. No, eso no es autoridad. Tal vez autoritarismo, tal vez castigo. No, pero es que a mí me castigaron cuando yo tenía a mi padre, me dieron mucho rejo, me castigaron mucho. Sí, tal vez te funcionó y tal vez eso te hizo la persona que eres hoy, pero eso no es ninguna prenda de garantía para que nuestros hijos funcionen. No va a funcionar, se los garantizo. Y no revisen la sociedad castigadora que somos. Herramientas para establecer límites y mantener equilibrio entre la libertad y la responsabilidad. Apoyo emocional para padres durante la transición de sus hijos a la adolescencia. La metodología. Todos nuestros procesos son vivenciales. Están inspirados en la formación humana, espiritual y social. Son experiencias participativas con ejercicios y dinámicas que permiten contactar nuevos estados interiores, que promueven otras formas de conocer mentalmente que impactan favorablemente los planes emocionales y el comportamiento. Eso es importante para que como padre yo pueda cambiar algunas creencias, algunos paradigmas y algunas cosas con las cuales los doy por hecho, como lo que hablaba ahora con Judith, de que tengo que dar por hecho que unos chicos de padres separados, inevitablemente hay una época en que se separan del padre y otra en que se separan de la madre. No tiene que ser así. El diseño de estos procesos conducen a un nivel de mayor claridad interior, tranquilidad y satisfacción personal. De esta forma se hace mucho más sencillo empezar a ejercitar las capacidades a desarrollar y pueden fijarse en nuevos hábitos en menor tiempo, que es lo que necesito desarrollar para cambiar las estrategias frente a mis hijos y también para enseñarles a ellos cómo hacerlo. Esa es la metodología. La estrategia que vamos a utilizar en el taller son secciones interactivas en vivo, presentaciones teóricas y prácticas para transmitir información y habilidades claves que necesiten desarrollar los padres para acompañar a sus hijos, para entenderlos, para comprenderlos. Discusiones en grupo de actividades de reflexión para explorar las experiencias y preocupaciones de los padres. Ejercicios prácticos con casos concretos y herramientas descargables para aplicar los conceptos aprendidos en la vida diaria que se pueden aplicar. Secciones de preguntas y respuestas para abordar dudas y preocupaciones específicas de los participantes. Entonces ahora terminemos rematando con esto. ¿Cuál es la importancia de la confianza entre padres e hijos y cómo esto tiene que ver con todo lo que he hablado? Desde la infancia hasta la adolescencia, la confianza se desarrolla a través de interacciones positivas, escucha activa y comprensión empática por parte de los padres. Tenemos que ser empáticos con nuestros hijos. Debe haber interacciones positivas, escucha activa. La confianza entre padres e hijos se nutre a través de la comunicación armónica, amorosa. La comunicación daría para solamente un taller. El respeto mutuo y la disposición para escuchar y comprender las necesidades y experiencias del otro. Existen estrategias, reglas, normas a seguir para tener una comunicación armónica. Pero lo primero que tengo que ver es desde dónde me comunico yo y desde dónde se comunica mi hijo, porque si yo no rompo la brecha generacional que existe entre padres e hijos, no puedo establecer una comunicación. Tengo que romper esa brecha generacional, porque esa brecha generacional es una realidad, no es un invento.
¿Qué factores son los que fortalecen la confianza entre padres e hijos? La consistencia y la coherencia en las acciones y decisiones de los padres. Cuando yo trabajo con chicos, el sentir, el expresar de estos chicos es que los padres dicen una cosa y hacen otra cosa totalmente diferente. Es importante que tú seas coherente, porque la coherencia le proporciona al niño un sentido de seguridad, de estabilidad emocional, lo que contribuye a fortalecer los vínculos familiares y la confianza mutua. Entonces los padres no somos coherentes. Y eso es grave porque los hijos lo ven y eso es lo que nos pasan como factura de cobro en la adolescencia cuando entran en actitudes rebeldes o cuando toman decisiones para llevarnos la confianza, porque nos están castigando porque no somos coherentes. El establecimiento de límites claros y razonables, es decir, yo debo ser muy claro en los límites que le establezco a mi hijo, pero deben ser razonables, no pueden ser autoritarios, deben ser explicados adecuadamente. El por qué no le permito tal cosa o por qué tiene tal límite. Debe haber claridad sobre las expectativas que tiene frente a eso y las consecuencias que se van a desprender de no cumplir los acuerdos que establezca claramente con él. Todo esto ayuda a cultivar la confianza al demostrar a los niños que los padres están comprometidos con su bienestar y su desarrollo. Entonces, ese es uno de los ingredientes fundamentales y donde más adolecemos los padres. Los niños me dicen, es que mi papá, yo le digo a mi papá, es que usted no confía en mí, por eso no me deja salir. Y nosotros que le decimos, yo sí confío en ti, lo que no confío es en la calle, en lo que pasa en la calle, por eso es que te digo lo que te digo. Mentiras, no confiamos en ellos. Porque si confiáramos en ellos, los dejaríamos salir tranquilos, cuando ya pueden salir. La verdad es que no confiamos en nosotros. Es decir, no confiamos en que le dimos la información oportuna, adecuada y veraz para que pueda enfrentar las situaciones de peligro que puede enfrentar en la calle. Así de sencillo. No confiamos en nosotros. ¿Por qué es importante la confianza? La confianza entre padres e hijos es fundamental durante la etapa de transición de la niñez a la adolescencia por varias razones significativas. Aquí les presento alguna de ellas. Apoyo emocional. Es importante que nuestros hijos se sientan apoyados emocionalmente por nosotros. No piensen que nuestros hijos se ahogan en un vaso de agua. Las dificultades y las situaciones emocionales que ellos enfrentan proporcionalmente a su edad son tan graves o más de las que nosotros enfrentamos. No las invalidemos. Comunicación abierta, que implica una comunicación armónica, amorosa. Establecimiento de límites saludables. Es importante que los chicos tengan límites, que los jóvenes tengan límites, que haya normas, que haya disciplina, que haya autoridad, pero todo eso dentro de un marco que lo haga saludable. La confianza es fundamental para el desarrollo de la autoestima. Si tú todo el tiempo de palabra le dices que lo estás, que crees en él, que confías en él, pero él sabe que no, entonces no está siendo coherente y eso afecta a su autoestima. Y la quinta, tal vez una de las más importantes para muchos padres en sus temores, prevención de comportamientos de riesgo. Es que cuando salgan a la calle, el riesgo que pueden tener en la calle con todas las situaciones que ven en la calle, es la confianza lo que me permite que no sea de riesgo. Entonces, importante. Enemigos de la confianza entre padres e hijos. Existen varios enemigos potenciales que pueden socavar la confianza entre padres e hijos durante esa etapa hermosa de transición de la niñez a la adolescencia.
Algunos de los más relevantes incluyen falta de comunicación. En los niños pequeños, cuando están muy pequeños, es válido que en un momento dado yo le diga al niño porque tu papá lo dice. Sí, es válido en los niños muy pequeños. Pero entre más cerca están de la preadolescencia, de la adolescencia, este argumento no puede ser utilizado. Es decir, yo no puedo cortar la comunicación con mi hijo porque lo dice el papá o lo dice la mamá. No, eso en los niños pequeños es válido, sí. En la famosa etapa del por qué, yo argumento. Pero cuando el niño es por qué, y por qué, y por qué, ya, porque tu papá lo dice y punto, listo. Pero eso es cuando el cerebro está en lo más incipiente. En la edad adolescente, en en el adolescente ya no puedo salirle con esa respuesta. Yo tengo que a toda costa mantener una comunicación abierta y permanente con mi hijo. No suspenderla en ningún momento. Falta de respeto a la privacidad. Ojo con eso. Nosotros no podemos violentar su privacidad con la excusa de cuidarlos, esculcar sus redes, esculcar su celular, etcétera, etcétera. Existen controles parentales que yo puedo colocar en el tiempo que estén, en el acceso a computadora, celular, gradual y proporcional a la edad del chico, pero debe respetarse la privacidad. Es importante para ellos en la construcción de su autoestima, de su identidad, tener espacios de privacidad. Imposición excesiva de normas y límites. Esto es enemigo fundamental de la confianza. No puedo tener castigos caprichosos. Para eso existen los acuerdos y las consecuencias de los acuerdos. Cuando existe un acuerdo y una consecuencia, cuando ese acuerdo se incumple, el chico acepta perfectamente las consecuencias de lo que pasó. Entonces no hay imposición, fue acordado y se sabía previamente lo que iba a pasar. Pérdida indefinida de tecnología, pérdida de su celular por tiempo indefinido, por 8 días, etcétera, etcétera, sabiendo que la tecnología es lo que más los afecta o lo que sea. Falta de empatía y comprensión. Tenemos que ser empáticos, tenemos que comprenderlos, tenemos que comprender su mundo, su situación, bajar a su nivel. A veces queremos que nuestros hijos actúen con la madurez nuestra. A veces actuamos de manera inmadura nosotros mismos. ¿Cómo le vamos a pedir a ellos que lo hagan? Entonces tenemos que ser empáticos y comprenderlos también. Y uno de los más importantes, la traición de la confianza. Cuando ellos confíen en ti, nunca los traicionen. Bajo ninguna circunstancia. Muy bien. Acabamos de completar los 90 minutos con la presentación que preparé para ustedes. Si desean, podemos alargarnos unos minuticos para algunas preguntas finales. A ver, aquí María Celia dice, gracias Germán, deseaba conocer este taller para invitar a padres a participar. Soy abuela y de esta edad veo que me equivoqué como mamá. Hoy deseo ayudar aunque sea con estas sugerencias. Gracias, gracias. Muy bien. Una cosa, este taller está dirigido no solamente a padres, sino a cuidadores. La nana, la niñera, el asistente, la abuela, el tío y también para maestras, educadores, profesores, todos los que tengan que ver con chicos para que entiendan y conozcan lo que está pasando con los chicos. El taller, Lilian, es online. Se va a realizar del 12 al 14 de abril, viernes, sábado y domingo en horas de la mañana, medio tiempo. Son 3 sesiones online. Después vamos a hacer un sondeo si lo hacemos presencial en Cali. Por ahora va a ser en formato online, 12, 13 y 14. Ahí está
El teléfono acaba de colocar Diana Alzate, el teléfono para mayor información, ahí pueden verlo en el chat. 313-5906-257, anteponiendo el 57, que es el indicativo de Colombia, y le damos mayor información y mayor detalle sobre el taller Crecer Juntos. Muy bien, ¿qué otra pregunta o inquietud tienen? María, si todavía estás por ahí y tenías la otra puerta que dijiste que se había abierto, podemos aprovecharlo aquí si quieres, si todavía estás por ahí. Vamos. Bueno, me dijiste que había una puerta que se abría a propósito de la respuesta que te di con lo de la pandemia y lo de la inteligencia artificial. ¿Quieres comentar La o pregunta más o menos era que, bueno, ¿cómo manejamos? Porque mira, cuando hablamos de darle espacio a los niños a manejar y aprender primero y luego manejar inteligencia artificial y para acostumbrarse con eso, ahí ya tenemos, por ejemplo, hay dos partes de eso. Primero, que muchos de los padres ya tenemos, como yo por lo menos tengo un desafío en controlar el acceso de tecnología, como controlar en el sentido que una buena balanza ¿no? de tener tecnología, que no siempre están pegados a las pantallas. Primero eso. Y el segundo desafío es el parte de que todavía como adultos también hay como hay enormes desafíos, existen todavía en el manejo de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, cuando hablamos de eso, que damos espacio o ayudamos a los niños a acostumbrarse con la inteligencia artificial, yo pienso en esas cosas Ok, que, ¿cómo lo hacemos? muy bien. Muy buena y oportuna la pregunta. Heidi, ahora respondo tu pregunta. Dianita, por favor, coloca ahí los precios del taller que nos están preguntando y vuelve a escribir tu celular para que te consulten y te escriban y sin compromiso le damos la información. María, tu pregunta es bien interesante porque es lo siguiente. Preparar a los niños para el uso de la inteligencia artificial no significa que ellos tengan que tener acceso a tecnología para trabajar con el chat GPT o todas las herramientas de eso. No, eso llegará en su momento, no. Cuando yo digo preparar a los niños para la era de la inteligencia artificial, es justamente el desarrollar su inteligencia emocional. Esa es la forma de preparar a los niños para el manejo de la inteligencia artificial. Esa es la forma. Si cuando mi hijo accede a las herramientas de la inteligencia artificial, ha desarrollado o va desarrollando su inteligencia emocional, la inteligencia artificial no se convertirá en un riesgo para él. Entonces, preparar a nuestros hijos no es que trabajen con la inteligencia artificial. Los colegios tienen sus dinámicas y están trabajando cómo dar las pautas y cómo ir gradualmente utilizando las herramientas de inteligencia artificial. Nosotros lo que debemos propender es por el antídoto, inteligencia emocional, autoconocimiento, mi amor, mira lo que estás sintiendo, cómo te sientes. Y aquí voy a aprovechar, María, para responder las dos preguntas de un solo tiro. Lili, pregunta Heidi. Muchas gracias. ¿Qué recomendación das para mejorar el diálogo? Suelen ser chicos monosilábicos. Sí, correcto. ¿Por qué? Porque no hemos abierto su canal de comunicación. Los chicos tienen canales de comunicación diferentes. Ejemplos, hay niños racionales, hay niños muy mentales, hay niños muy emocionales. Trabajar la inteligencia emocional, María, significa enseñarle al niño a que mire lo que está pensando, lo que está sintiendo o el comportamiento que tiene. Es decir, que lo paseamos con nuestras preguntas por los tres centros de inteligencia. Para Heidi, los centros de inteligencia son centros desde nosotros nos movemos. Hay personas muy emocionales, personas muy racionales y personas muy instintivas. Entonces, poder abrir la comunicación con nuestros hijos es hablarles desde el canal de ellos, no desde mi canal.
Y para hablarles desde el canal de ellos, yo necesito saber cuál es mi canal. Por eso la importancia del autoconocimiento. Por eso es importante. Ahora, los niños cuando están muy pequeñitos pasan de canal en canal. Yo recojo al niño en el colegio, en el jardín infantil, y hay días que yo le pregunto, ¿qué hiciste hoy? Y no me dice nada. Pero si le digo, ¿cómo te sentiste hoy? Tal vez sí me dice algo. O si le digo, ¿qué aprendiste hoy? Tal vez me responde. Son tres preguntas totalmente diferentes. ¿Qué hiciste hoy? Acción. ¿Cómo te sentiste hoy? Sentimiento, emoción. ¿Qué aprendiste hoy? Razón. Tres canales diferentes. Alguno de los tres responde el niño, porque los niños pequeñitos se mueven en los tres. Nuestros chicos ya se marcaron a uno solo, o solamente responden preguntas que tengan que ver con la emoción, o solo con la acción, o solo con el pensamiento, o dos de esas tres. Entonces yo debo mover en nuestros canales. Saltando a la pregunta de María, prepararlos es que ellos reconozcan desde sus sentimientos, sus pensamientos o sus comportamientos. Es decir, o tengo rabia, o tengo miedo, o estoy triste, deprimido. Es decir, que el niño aprenda a reconocer eso, aprenda a reconocer cuando tiene un sentimiento negativo como rabia o ira, o cuando tiene un sentimiento emocional como depresión, como angustia, como estrés, o cuando tengo un sentimiento de miedo, de duda. Eso es inteligencia emocional. Eso es inteligencia intrapersonal, que el niño aprenda a reconocer eso. Y ahí lo estoy preparando para el mundo de la inteligencia artificial. Que aprenda a reconocerse, a poder identificar lo que está sintiendo, lo que está pensando, lo que lo invade, lo pueda verbalizar y luego enseñarlo con ejemplos a gestionar eso. Eso lo hacemos con ejercicios prácticos en el taller donde le enseñamos a los papás a hacer eso con ejercicios prácticos y concretos. Para eso necesita que el papá también sepa desde dónde habla, porque hay papás que no pueden hablar desde las emociones porque no se les es fácil conectarse con las emociones. Como hay otros que son demasiados emocionales y abruman a los niños con tanta emocionalidad si el niño es muy racional. Este es el mundo de la inteligencia intrapersonal. Desde este mundo, entonces yo ahora con los niños empiezo a trabajar la inteligencia interpersonal, el otro pilar de la inteligencia emocional. Y es que el niño pueda reconocerse en sí, la perfección de su esencia, sus valores, su autoestima, y pueda reconocerlo en los demás, lo que va a propender por muy buena relación. Entonces, para responder a la pregunta en resumen de Heidi, la forma de contrarrestar los monosilábicos formas como ellas nos contestan es explorar los canales de comunicación en los cuales tu hijo se mueve y el canal de comunicación en el que tú normalmente le hablas para poder abrir eso. Y hay algo que es fundamental y es romper la brecha generacional que existe entre los chicos y los padres, que es una realidad, no nos digamos mentira. Para nuestros hijos nosotros somos retrógrados, jurásicos, que no somos capaces de programar el celular ni el control remoto del televisor inteligente. ¿Verdad? Y para nosotros ellos son imberbes, inexpertos, que no saben dónde están parados, que cuando les conviene son niños, cuando les conviene son jóvenes. Sí, ¿verdad? Desde esas dos verdades, ¿cómo vamos a conciliar eso? Brecha generacional, hay que romperla, encontrando un lenguaje común. Y ese lenguaje común se encuentra en la comunicación armónica. Entonces hay mucho por trabajar y mucho por aprender. No podemos quedarnos. Es que nadie nos preparó para ser padres. A nuestros abuelos no los prepararon, a nuestros padres no los prepararon y a nosotros no nos prepararon. Pero nosotros tenemos muchas más desventajas que las que tuvieron nuestros padres, nuestros abuelos y nuestros bisabuelos, porque estamos en un mundo demasiado complejo, donde hay cantidad de cosas que se salen totalmente de control. Bueno, al final no controlamos nada, como es el tema de las redes sociales, la internet, etcétera, etcétera. Entonces, el tema es bien interesante y hay muchas cosas por las cuales hay que trabajar. Ángela dice que si entregan certificado de participación, sí, por supuesto, le podemos entregar un determinado.
¿Al taller podemos asistir los dos padres o solo uno? Respecto al precio, ¿hay beneficios? Sí, los dos padres, deberían asistir los dos padres. Sería como lo lógico. Si los dos padres asisten, hay unos descuentos por pronto pago que ya ahí Diana los colocó, 25, etcétera, 20. Cuando hay dos padres, el segundo padre tiene el 50% de descuento para que puedan estar las dos personas participando y siendo parte activa de todo lo que hacemos, de los ejercicios, de las reuniones de seguimiento, acompañamiento que hay después, etcétera. Todos esos detalles los podemos ir mirando y los podemos ir conversando. Simplemente se comunican con Diana. Ahí está el teléfono de Diana, 315-590-6257. Muy bien. 313. Espero, perdón, 6257. Espero haber dado respuesta a la pregunta de María, que en resumen, la preparación para enfrentar la inteligencia artificial no es que ellos usen sus herramientas de inteligencia artificial. Las van a usar en el colegio en el momento adecuado. No, es desarrollo de inteligencia emocional como antídoto para las dificultades que van a enfrentar si no están preparados para la inteligencia artificial y cómo contrarrestar los efectos negativos. Esa es la forma de prepararlos. Y el segundo es explorar y construir canales de comunicación con nuestros chicos, porque no les paramos atención a eso, no sabíamos cómo hacerlo, no sabíamos cómo nos comunicamos, entonces perdimos un tiempo que podemos recuperar abriendo canales de comunicación. Pero para eso hay que conocer cómo nos comunicamos y desde dónde nos comunicamos. Todo eso está contemplado dentro del taller. Muy bien. Ya me pasé 12 minutos. Una pregunta final, algo final para cerrar esto. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Cualquier inquietud, escríbanos. Tenemos un chat para tal fin. Escríbanos. Vamos a tener después otras masterclass sobre temas referidos a esto, y cualquier inquietud que tengan, estamos atentos a resolver. Muchas gracias, que pasen muy buena noche. Muchas gracias a todos. Bueno. Ok. Aquí estaré súper atenta a sus requerimientos. Feliz noche. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta mañana.